Soy Gustavo Valle, cuento mi libro Bajo Tierra. Bueno, es evidente que hay una asociación, hay un antecedente muy fácilmente verificable, ¿no? Que es el de Viaje al centro de la Tierra, ¿no? De hecho, la releí la novela, ¿no? Mientras estaba escribiendo Bajo Tierra, porque sentí que efectivamente había algún tipo de vínculo. Hay incluso un par de pistas que vinculan la novela con Bajo Tierra, como el profesor Schneefels, que es el nombre que tiene el volcán por donde salieron escupidos los protagonistas del libro de Verne, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay un vínculo con el libro de Verne, pero bueno, la novela después va por otros caminos. No tiene, por ejemplo, toda esa carga científica o pseudocientífica que solía tener las novelas de Julio Verne. En primer lugar, creo que es la búsqueda imaginaria de mi padre a través del subsuelo de Caracas, y que es un subsuelo que mi padre mismo conoció. Pues así como el protagonista de la novela tiene un padre que es ingeniero civil dedicado a la exploración del subsuelo de Caracas y de la conformación, digamos, de esa tierra, mi padre lo fue, ¿no? Quizás el elemento como más real que tiene la novela es precisamente ese padre. De modo que la novela es una especie de búsqueda imaginaria, inventada y ficticia del padre a través de algo que era muy propio de su actividad profesional y que además estaba muy vinculado a mi infancia, ¿no? Creo que siempre hay una relación, digamos, muy dialéctica y muy fuerte entre el padre y el hijo, ¿no? Eso no lo voy a decir yo, lo han dicho muchos otros autores mucho mejor que yo, pero de alguna manera la búsqueda del padre está como reñida con el padre. Hay un deseo de encontrarlo, hay un displacer de que ese encuentro se dé efectivamente. Sí, totalmente, totalmente. Creo que de manera deliberada, o creo que no supe hacer otra cosa que eso, ¿no? Te hablaba de la relación, es decir, la novela como una búsqueda del padre, pero también está el tema de que esa búsqueda ocurre en un subsuelo que está muy vinculado a lo que es Venezuela y a lo que es la cultura económica de mi país. Es decir, la extracción del petróleo, la economía minera tiene también que ver con ese subsuelo. Esa es otra lectura. Está la lectura de Aventuras, ¿no? Que fue la que mencionamos a través del libro de Verne. Hay lecturas posibles también, digamos, pseudo-fantásticas, ¿no? Un poco de cierta estética de terror o de cómic, ¿no? Que hay en ese descenso tan tenebroso, tan siniestro por las catacumbas de una ciudad, ¿no? Entonces sí, creo que también quise dar una serie como de lecturas en sentido de capas tectónicas, ¿no? Diferentes. Sí, yo siempre he pensado que todas las ciudades albergan otras ciudades, ¿no? Es decir, toda ciudad es la ciudad que vivimos y es la ciudad que inventamos, imaginamos, recordamos o deseamos, ¿no? Y esa ciudad la podemos ubicar, digamos, en el pasado, en el futuro, o geográficamente hablando, arriba, abajo, al lado, en otro lugar, ¿no? En este caso me inventé una ciudad que estuviese por debajo y digamos, y que es perfectamente, digamos, posible. De hecho existe, es decir, toda ciudad tiene bajo sus pies una ciudad paralela que está construida a través de una serie de redes no sé, de cloacas, de sistemas sanitarios, ¿no? que la amalgaman por la parte de abajo, ¿no? Entonces, por ahí fue la cosa, ¿no? Sí, hay dos ciudades, sin duda. Claro, sí, y quizás por el sentido del encuentro azaroso que tienen cada uno de los personajes, ¿no? Probablemente al inicio Gloria tampoco tiene como mucha importancia y al final como que tampoco y en el medio sí. En el caso del mendigo, creo que lo capturé de un personaje real de Caracas, que yo lo vi cuando era muy chico, y que era un mendigo que deambulaba por las calles con esa apariencia, ¿no? Con la que tiene
el personaje de mi novela, es decir, un tipo achinado, gordo, viejo, que acarreaba una cantidad de porquerías encima y iba, bueno, pidiendo limosna en una situación muy humilde. Y me gustaba como vincular a ese mendigo con un tema que está también muy presente en la novela, que es las migraciones, ¿no? En este caso, la migración de un indígena, de su lugar de origen o de su hábitat natural, que es el delta del Orinoco, hacia la ciudad. Y cómo esa migración se convierte en, bueno, en un fracaso, ¿no? Como suele ocurrir en este caso. La novela transcurre básicamente como entre dos catástrofes naturales muy importantes que ocurrieron en Venezuela, ¿no? Entre el año 67 y entre el año 99. El año 67 ocurre un terremoto importante, muy trágico, que es un poco lo que menciona en las primeras líneas de la novela. Y luego la novela tiene un desenlace en el año 99 cuando ocurre un deslave de proporciones catastróficas, ¿no? Entonces, bueno, dentro de ese marco yo empiezo a jugar, ¿no? A través de relatos de memoria, a través de elementos que entresaco, digamos, de noticias incluso, de investigaciones periodísticas. Y bueno, y es eso. Y creo que digamos, enmarqué la novela dentro de esos dos espacios temporales, porque el tema de las catástrofes naturales también es otro que me inquieta mucho y que me llama como a reflexión, ¿no? Es decir, narrativamente es muy raro, es muy complejo, porque cuando ocurre una catástrofe natural y alguien es víctima de esa catástrofe, no tienes un culpable. No hay posibilidad de llevar adelante un relato detectivesco para descubrir al culpable. El culpable es un enemigo imposible de derrotar, ¿no? Entonces también eso como que me llamó la atención y coloca, digamos, como la estatura moral de los personajes en un nivel como todavía más inferior. Es decir, el gran protagonista que se lo lleva todo por delante es nada más que la naturaleza, ¿no? Y contra eso no somos un granito de arena, ¿no? Hay mucha gente buscando otra gente y eso se siente, de verdad que se siente. Explicar esto no tiene importancia. Las cosas perdidas suelen llevarse consigo el motivo de su pérdida y si las recuperamos suele ser demasiado tarde para reclamar explicaciones. La noche del terremoto, yo, Sebastián C., recién nacido, bajaba las escaleras del hospital en brazos de mi padre. Escaleras oscuras, gente atropellándose, gritos y un hombre y su hijo escapando a toda prisa del temblor. Cuando pienso en esto, no pienso en mí, sino en mi padre, presa del pánico, con un bebé en brazos. Desde entonces, su miedo es mi propio miedo y la historia del terremoto es mi propia historia. Pero hay otra, siempre hay otra historia. 12 años después, en 1979, mi viejo desapareció en la excavación de un túnel. Él era un inmigrante que había llegado a Venezuela en los años 40. Dedicó su vida a estudiar el subsuelo de Caracas para los proyectos viales del Ministerio de Obras Públicas. Extraía muestras de la tierra, las piedras y el lodo que teníamos bajo nuestros pies. Un día, mientras trabajaba en la perforación de un viejo túnel del metro, desapareció. Minutos antes, sus colaboradores lo vieron meterse en el agujero. Minutos después, ya no estaba, se había esfumado. Lamento ser tan escueto, pero no tengo otro remedio. Mi viejo se metió dentro de un túnel y no volvimos a verlo más. El suceso tuvo una repercusión escasa. Ocupó un par de renglones en dos de los periódicos de mayor circulación del país. El Colegio de Ingenieros publicó un comunicado y a pedido de mi madre se abrió una investigación que al cabo de unos meses terminó archivada. Varias hipótesis se barajaron en aquel momento. El AMPA común, la venganza, el accidente fatal, problemas psicológicos, militancia política, abandono de hogar, deudas, suicidio. Pero nosotros, su familia, sabíamos que ninguna de esas hipótesis podía explicar nada. Creo que en el fondo estábamos convencidos de que la muerte, esa vez, había tomado una forma imprevista.